Algunos jefes de la mafia son tan temidos y poderosos que viven como fantasmas, imposibles de alcanzar, imposibles de matar. Semyon Mogilevich, el jefe invisible de la mafia rusa, se esconde tras exguardias de la KGB y funcionarios corruptos, y nadie se atreve a acercarse. Luego está Vito Genovese, el despiadado jefe de la mafia, que se rodea de asesinos, policías sobornados y un imperio férreo. Estos jefes de la mafia no solo son muy ricos y poderosos, sino también los hombres más buscados del mundo. ¿Quién más es demasiado peligroso para llegar a él? Vamos a averiguarlo. Semyon Mogilevich. La vida de un jefe de la mafia nunca es fácil. Cada momento es un juego de supervivencia. El miedo constante a ser atrapado o a convertirse en un objetivo los mantiene en vilo, lo que los obliga a rodearse de una estricta seguridad. Para alguien como Semyon Mogilevich, esto no es solo una precaución, es una necesidad. El gran jefe de los jefes del crimen mundial tiene que ser Semyon Mogilevich de Rusia. Sus apodos incluyen Don Cerebrito y Jefe de Jefes. Algunos observadores lo ven más como el principal banquero de la mafia rusa que como un jefe. Desde 2009, figura en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI, y la recompensa de $100.000 por información que conduzca a su arresto sigue vigente. Sin embargo, se sabe que reside en Moscú. La Interpol también incluye a Mogilevich en su lista de los más buscados de Europa. Nacido en Ucrania en 1946, Semyon Mogilevich comenzó su carrera criminal a principios de la década de 1970 al unirse al clan criminal Lyuberskaya de la Unión Soviética. Después de aprender el oficio, estableció su propia organización, la banda Solntsevskaya. Canalizó el dinero robado tanto hacia negocios criminales como legítimos. En la década de 1990, expandió sus operaciones a Canadá, fundando IBM Magnex International, una empresa fraudulenta de fabricación de imanes cerca de Filadelfia. Sin poner un pie en la ciudad, estafó a los inversores $150 millones. También se le busca para interrogarle en presuntos planes de asesinato por encargo y tráfico de drogas y armas de fuego. En 1999, las autoridades rusas lo acusaron de utilizar empresas offshore para blanquear $500 millones a través del Bank of New York. Pero eso fue antes de la era Putin. Todavía sigue siendo un hombre libre en Rusia, casi con toda seguridad, gracias a la protección de exguardias de la KGB y de amigos en las altas esferas. Después de Semyon Mogilevich, el siguiente en la lista es Vincent Mad Dog Cole, un mafioso irlandés conocido por su agudo intelecto y su naturaleza despiadada. Vincent, perro rabioso. Cole. Uno de los gánsteres irlandeses más notorios de la época de la prohibición fue Vincent, perro rabioso, Cole. La naturaleza extrema de sus operaciones criminales no le dejó más remedio que rodearse de una fuerza de seguridad férrea, siempre en alerta máxima para protegerlo de intentos de asesinato y ataques repentinos. Vincent, un hombre atractivo e inteligente, también era un asesino despiadado que algunos creían psicótico, y en su corta vida dejó un legado de asesinatos de pandillas, secuestros y el asesinato de un niño de 5 años. Después del asesinato, los medios de comunicación lo llamaron el peor criminal de Estados Unidos, y el FBI lo nombró el número 1 en su famosa lista de los 10 más buscados. En la violenta y empobrecida era de la Nueva York de los años 20, Cole no tenía miedo de hacer lo que fuera necesario para llegar a la cima del árbol de los gánsteres. Su personalidad agresiva e inestable lo convertía en un hombre temible y su disposición a asesinar para conseguir lo que quería lo convirtió en un lugarteniente de confianza de Schultz. En busca de dinero para financiar su estilo de vida cada vez más extravagante, Cole comenzó a operar por su cuenta y robó $17.000 a la lechería Sheffield Farms en el Bronx sin la autorización o permiso de Schultz. A pesar de los riesgos, Vincent no dudó en aceptar un contrato de $50.000 para matar a Lucky Luciano, el precio más alto jamás ofrecido por un solo golpe de la mafia en ese momento. Sin embargo, Luciano, aunque divertido por la recompensa por su propia cabeza, no tardó en contraatacar. En represalia, Madden puso un precio idéntico de $50.000 por la cabeza de Cole. Finalmente, Vincent Mad Dog Cole fue abatido a tiros en una cabina telefónica el 8 de febrero de 1932, en una ejecución ordenada por la mafia. Más adelante tenemos a Vito Genovese, un jefe de la mafia que no se detuvo ante nada para hacerse con el poder, incluso si eso significaba traicionar a sus propios aliados. Vito Genovese. El dinero y el poder no siempre aportan seguridad. De hecho, a menudo crean paranoia. Esto fue especialmente cierto para Vito Genovese, quien, a pesar de su influencia, vivía con miedo constante. Para él, nada era más importante que su propia protección. Durante décadas, Vito Genovese fue prácticamente sinónimo de la propia mafia estadounidense.
nacido en la Italia rural a finales del siglo XIX, emigró a la ciudad de Nueva York cuando era adolescente y formó a sus elementos criminales de joven. Después de abrirse camino a tiros hasta la cima, no solo controló el crimen organizado, sino que ayudó a dar forma a sus jerarquías modernas. Vito Genovese ascendió en las filas de la mafia después de convertirse en la mano derecha de Charles Lucky Luciano. Contratado inicialmente por Joe The Boss Masseria durante la época de la ley seca, Genovese desempeñó un papel clave en las operaciones de contrabando y contrabando con Luciano y Frank Costello. Sus actividades delictivas se expandieron y en 1930 fue acusado de falsificación después de que la policía descubriera $1 millón en moneda falsa en su almacén. Ese mismo año, Genovese llevó a cabo el asesinato del mafioso Tommy Reina bajo las órdenes de Masseria, un crimen que desencadenó la sangrienta guerra castellamarese. En 1934, Genovese y su compañero mafioso, Ferdinand Boccia, estafaron a un jugador $150,000. Cuando Boccia exigió una parte mayor de la acordada, Genovese lo asesinó en una cafetería. En 1943, ordenó el asesinato del periodista Carlo Tresca por su cobertura antimussoliniana. Cuando se descubrió que era buscado por asesinato en Estados Unidos, fue extraditado el 1 de junio de 1945. Desde que ordenó asesinatos de mafiosos rivales hasta aquellos a los que consideraba informantes, Genovese se mantuvo al mando, hasta que murió de un ataque al corazón el 14 de febrero de 1969. Al igual que Vincent, el ascenso de Carlo Gambino al poder de la mafia se vio impulsado por una astucia silenciosa, paciencia y un fuerte impulso por el control. Carlo Gambino. Carlo Gambino lideró la familia Gambino, considerada la más grande y poderosa del país, al tiempo que ejercía una influencia significativa sobre las otras 4 familias del crimen de Nueva York. Esto lo convirtió en un objetivo principal de amenazas externas, lo que llevó a su familia a asegurarse de que siempre estuviera fuertemente custodiado. Si te encontrases con Carlo Gambino en la calle, no podrías adivinar que era un poderoso jefe de la mafia. Tranquilo, discreto y conocido por ofrecer café y postre a los agentes del FBI cuando lo visitaban en su casa, Gambino era, sin embargo, astuto y despiadado como pocos jefes, antes o después. Cuando murió de causas naturales, a la edad de 74 años, en 1976, había ascendido en las filas de la mafia hasta convertirse en uno de los líderes más poderosos y ricos de la mafia. Carlo Gambino creció en un barrio controlado por la mafia, donde incluso la policía temía entrar. Tras mudarse a Brooklyn en la década de 1920, se unió a la banda de Joe Masseria. Tras la muerte de Masseria durante la guerra castellamarese, Gambino trabajó para su rival, Salvatore Maranzano, y más tarde se unió a la familia Mangano. Cuando Albert Anastasia se hizo cargo de la familia Mangano, Gambino le siguió siendo leal hasta la década de 1950, cuando Anastasia violó el código de la mafia al ordenar un asesinato de un civil. En respuesta, Gambino orquestó el asesinato de Anastasia el 25 de octubre de 1957 y tomó el control de la familia como su nuevo jefe. El New York Times informa de que su familia tenía hasta 1,000 hombres involucrados en juegos de azar, préstamos usurarios, secuestros, narcóticos y extorsión laboral a lo largo de la costa este. A continuación, tenemos a Al Capone, cuyo nombre sigue resonando como uno de los criminales más notorios de la historia, gobernando Chicago con un poder sin igual. Al Capone no solo fue uno de los jefes de la mafia más ricos, sino también uno de los más temidos, y expandió sin descanso su imperio criminal. Nunca comprometió su seguridad, y se rodeó de un equipo de guardaespaldas muy leales. Al Capone, nacido en 1899 en Brooklyn, Nueva York, de padres inmigrantes italianos, sigue siendo uno de los criminales más notorios de la historia de Estados Unidos. Apodado enemigo público número 1, Capone expandió el inframundo de Chicago a través de la violencia extrema y la corrupción. En la década de 1920, durante la ley seca, se hizo con el control de las operaciones de contrabando de Chicago, convirtiendo su imperio criminal en uno de los más grandes y rentables del país. Antes de cumplir 21 años, Capone estuvo involucrado en varios incidentes violentos, como el corte que le hizo Frank Galluccio en la mejilla en el Harvard Inn, que le valió el apodo de cara cortada. También disparó y mató a un hombre durante un robo y fue interrogado por la policía, pero quedó en libertad por falta de testigos. Después de matar brutalmente a un miembro de la banda de la Mano Blanca, su mentor, Johnny Torrio, envió a Capone a Chicago para evitar represalias y trabajar para el imperio criminal de Torrio. En 1924,
Al Capone mató a Joe Howard para vengarse porque Howard había matado anteriormente a uno de los amigos de Capone. En 1927, la fortuna de Capone se estimaba en casi $100 millones, una suma asombrosa para la época. Muchos estadounidenses estaban fascinados por la imagen descomunal de Capone. Al Capone estuvo involucrado en la masacre más infame, la masacre del día de San Valentín, en la que 7 miembros de la banda de Bugs Moran fueron acribillados a balazos en un garaje del North Side de Chicago el 14 de febrero de 1929. El imperio criminal de Al Capone sentó las bases del mundo de la mafia, que más tarde atraería a figuras como Henry Hill a su peligrosa influencia. Henry Hill. La vida de Henry Hill siempre estuvo en peligro debido a su importante papel en el crimen organizado y a su decisión de traicionar a sus viejos amigos. Esto lo convirtió en un objetivo de venganza, por lo que necesitaba una seguridad estricta para mantenerse a salvo. Henry Hill fue miembro de la familia criminal Lucchese, que se convirtió en informante federal, inspirando la película de Martin Scorsese, Uno de los nuestros. Aunque en Goodfellas se muestra a Henry Hill diciendo: «Desde que tengo memoria, siempre quise ser un gángster». El Hill de la vida real dijo más tarde: «En realidad quería ser sacerdote, pero eso no funcionó». Para cuando Henry Hill conoció a su futura esposa, Karen Friedman, en 1965, a través de Barrio, Hill ya había dado los siguientes pasos en su carrera criminal. Principalmente, esto implicaba incendios provocados, secuestro de camiones, asalto, fraude con tarjetas de crédito y extorsión. Hill acabó participando en operaciones criminales de alto perfil, incluido un robo en abril de 1967 en la terminal de carga de Air France, en el aeropuerto internacional John F. Kennedy, junto a Tommy DeSimone. Fue una operación limpia, nadie dio la alarma, nadie sacó las armas, que hizo que los dos se llevaran un total de $420,000. Luego, en 1978, Henry Hill participó en el infame atraco a Lufthansa, orquestado por Jimmy Burke. El robo, que tuvo lugar en el aeropuerto JFK, se completó en solo 64 minutos y se robaron $5 millones en efectivo y $1 millón en joyas. Henry Hill tuvo un final relativamente tranquilo el 12 de junio de 2012 tras sufrir una enfermedad cardíaca. Murió el día después de su cumpleaños. Pocos hombres han cambiado el mundo criminal tanto como Lucky Luciano, el cerebro de la mafia moderna. Lucky Luciano. El inmenso poder y riqueza de Lucky Luciano lo convirtieron en un objetivo, lo que lo obligó a pensar más allá de la simple influencia. Necesitaba protección. En lugar de confiar únicamente en sus propios hombres, formó alianzas estratégicas con otras bandas, incluso utilizando a sus miembros para salvaguardar su posición. Esto no solo fortaleció su imperio, sino que también aseguró que ningún grupo pudiera derribarlo fácilmente. Mucho antes de que lo llamaran Lucky, Charles Luciano nació como Salvatore Lucania en Sicilia. Él y su familia se mudaron a la ciudad de Nueva York cuando Luciano tenía alrededor de 10 años. Y Luciano tuvo dificultades en la escuela, pero prosperó entre el elemento criminal del Lower East Side. También se dice que se ganó el apodo de Lucky en 1929, cuando sobrevivió a un brutal ataque de otros gánsteres. Lo golpearon, lo apuñalaron y le cortaron la garganta antes de dejarlo por muerto en una playa local. Luciano lideró un grupo de jóvenes mafiosos italianos y judíos contra el grupo de mayor edad de los llamados Mustache Pits, y, en el proceso, preparó el escenario para que la mafia creciera más allá de los límites de las ganancias del contrabando para convertirse, en palabras de su amigo Meyer Lansky, en más grande que United States Steel. A mediados de la década de 1920, Luciano ganaba millones con el contrabando. Vivió la gran vida como jefe de la mafia y jefe de facto de la comisión durante varios años, pero fue condenado por extorsión y prostitución en 1936 y deportado de vuelta a Italia en 1946. A pesar de su violenta vida, Lucky Luciano no murió a manos de otro jefe de la mafia, sino de un ataque cardíaco mortal que le sobrevino el 26 de enero de 1962, justo antes de que las autoridades italianas intentaran arrestarlo por tráfico de drogas. Nuestra lista continúa con Joe Bonanno, el mafioso que inspiró la película El Padrino, dirigió la familia criminal Bonanno y se convirtió en uno de los jefes de la mafia más poderosos de Nueva York. Joe Bonanno. Al igual que Lucky Luciano y otros jefes de la mafia famosos, Joe Bonanno llegó al poder tras la guerra de Castellamare. Sin embargo, a diferencia de otros jefes, Bonanno escribió una autobiografía en la que lo contaba todo. Violó la omerta, el código de silencio y secreto de la mafia, pero Bonanno pudo vivir sus últimos días en paz durante otros 20 años. Nacido en Sicilia,
Bonanno emigró a la ciudad de Nueva York a una edad temprana, pero pasó solo 10 años en los EU, antes de que su familia regresara a Italia. Allí, se hizo mayor de edad en la mafia siciliana y regresó a la ciudad de Nueva York en 1924, cuando Mussolini tomó medidas enérgicas contra el crimen organizado. A los 26 años, Bonanno tomó el control de la familia Maranzano, que más tarde se convirtió en la familia Bonanno. Durante casi 30 años después de la guerra castellamarese, ninguna disputa interna empañó la unidad de nuestra familia y ninguna interferencia externa amenazó a la familia ni a mí, escribió más tarde Bonanno. Joe Bonanno empezó a tener problemas en la década de 1960. Entonces, The New York Times informa de que sus compañeros jefes de la mafia, Tommy Three Finger Brown, Lucchese y Carlo Gambino, se enteraron de que Bonanno planeaba asesinarlos para consolidar su poder. A medida que sus problemas aumentaban, simplemente desapareció. Durante 19 meses, el FBI, la Interpol, la CIA y los servicios secretos italianos y franceses intentaron averiguar si estaba vivo o muerto. En 1966, Bonanno se entregó a las autoridades y, tras un ataque al corazón en 1968, prefirió retirarse de su vida en la mafia con su hijo Salvatore, en su casa de Arizona. Bonanno murió en su casa el 12 de mayo de 2002, a los 97 años. Al igual que Joe Bannon, el siguiente es Frank Costello, que sabía que el poder no era solo cuestión de músculo, sino de influencia. Frank Costello. El ficticio Don Corleone se parecía mucho al jefe de la mafia de la vida real, Frank Costello, en más de un sentido. Al igual que Corleone, Costello nació en Italia en 1891. Ambos llegaron a Estados Unidos a una edad temprana, donde cambiaron sus nombres. Ambos ascendieron en las filas de la mafia estadounidense hasta convertirse en poderosos jefes por derecho propio. Costello, que se alió con Lucky Luciano desde el principio, se benefició del ascenso de Luciano tras la guerra castellamarese al convertirse en consigliere de la familia Luciano. Pero entonces, Luciano fue deportado y su lugarteniente, Vito Genovese, huyó a Italia para evitar ser procesado. En su ausencia, Costello se convirtió en el jefe de lo que se conoció como la familia Genovese. Con su floreciente negocio de máquinas tragaperras en Nueva Orleans y las redes de juego ilegal que había establecido en Florida y Cuba, Frank Costello se convirtió en uno de los miembros más rentables de la mafia. Casi fue asesinado por Genovese en 1957, que quería retomar el control de la familia, y poco después accedió a ceder el poder. A pesar de que ya no era el jefe de jefes, Frank Costello conservó cierto aire de respeto incluso después de su jubilación. Sus socios todavía se referían a él como el primer ministro del inframundo, y muchos jefes, capos y consejeros visitaban su ático del Waldorf Astoria para pedirle consejos sobre asuntos de la familia mafiosa. Sin embargo, Frank Costello murió siendo un hombre rico a la edad de 82 años en 1973. Al igual que Gambino, falleció en su casa. Nuestra lista continúa con Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como El Mencho, quien construyó uno de los cárteles más temidos del mundo, pero su ascenso tuvo un costo mortal. Nemesio Oseguera Cervantes. Ser un jefe de la mafia significa tener más enemigos que amigos, y Mencho lo sabe muy bien. La amenaza constante a su vida le obliga a tomar precauciones extremas, rodeándose de una estricta seguridad y anticipándose a quienes quieren acabar con él. Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, es el fundador y líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación y estuvo al frente de la transformación de lo que en su día fue una incipiente facción criminal en uno de los grupos criminales más temibles de México. En el proceso, se ha convertido en uno de los criminales más buscados de México, por el que las autoridades estadounidenses ofrecen una recompensa de $15 millones. Bajo el mando de El Mencho, el CJNG comenzó a expandirse y consolidar su control sobre el tráfico de drogas en Jalisco y los estados vecinos, enfrentándose a los cárteles rivales de los Zetas y los Caballeros Templarios. También se cree que el CJNG está detrás del asesinato del congresista Gabriel Gómez Michel en septiembre de 2014. Aunque se desconoce el motivo, Gómez Michel había sido alcalde de El Grullo, un bastión del CJNG en el estado de Jalisco, donde El Mencho supuestamente se mueve libremente. Debido a que mantiene un perfil bajo y no ha sido identificado por las autoridades durante varios años, han surgido rumores sobre su muerte. Por ejemplo, en febrero de 2022, varios informes de la prensa mexicana afirmaron que El Mencho había muerto en un enfrentamiento del CJNG con algunos de sus rivales. Otro rumor
difundido por enemigos del CJNG en mensajes garabateados dejados por Guadalajara, afirmaba que el Mencho había muerto de insuficiencia renal en un hospital de esa ciudad. Las autoridades estadounidenses creen que sigue vivo, y en diciembre de 2024 aumentaron a $15 millones la recompensa que ofrecían por información que condujera a su captura. Después de El Mencho, Paul Castellano no fue solo un jefe de la mafia, sino que se veía a sí mismo como un hombre de negocios. Paul Castellano. Aunque el capo de la familia Gambino, Paul Castellano, hizo mucho en su época como jefe de la mafia, sigue siendo más conocido por su impactante asesinato en 1985 a manos de su pronto famoso subordinado John Gotti. En aquel momento, Castellano era considerado el padrino o el jefe de jefes, porque la familia Gambino era la organización más poderosa de Nueva York. Sin embargo, algunos también lo llamaban el Howard Hughes de la mafia, debido a su naturaleza solitaria, que podía molestar a los capos y soldados de la familia Gambino. Su organización se infiltró en sindicatos y en negocios, como la construcción de edificios y el suministro de alimentos, extorsionando a empresas legítimas y operando al mismo tiempo en negocios tradicionales como el juego, la pornografía y los préstamos usurarios. Aunque Castellano prefería un enfoque del crimen similar al de un hombre de negocios, la violencia seguía siendo una herramienta clave para mantener el poder. Ordenó numerosos asesinatos para eliminar a sus rivales y mantener el control. Uno de los casos más infames vinculados a él fue el asesinato del soldado de Gambino Roy DeMeo, que dirigía una brutal operación conocida por llevar a cabo cientos de asesinatos. Cuando DeMeo se convirtió en una carga, Castellano lo hizo ejecutar. Para ocultar sus enormes ganancias ilegales, Castellano se involucró en fraudes fiscales a gran escala y en esquemas de lavado de dinero. Utilizó empresas falsas, empresas fantasma y cuentas en el extranjero para mover dinero y evitar ser detectado por las autoridades. El 16 de diciembre de 1985, Castellano y su segundo al mando, Thomas Bilotti, murieron en una lluvia de balas cuando llegaban al Sparks Steakhouse en el centro de Manhattan. Hasta el día de hoy, sigue siendo uno de los asesinatos de la mafia más infames de todos los tiempos. Vamos a Chicago, donde el reinado del terror de Sam Giancana mantuvo a la ciudad aterrorizada durante años. Sam Giancana. Los jefes de la mafia pueden sembrar el miedo, pero pocos se dan cuenta de que ellos mismos viven con un miedo constante, el de ser capturados o eliminados por sus rivales. Sam Giancana no era diferente. Priorizaba su seguridad por encima de todo, sabiendo que un movimiento en falso podría costarle todo. Sam Giancana se hizo famoso en el mundo del hampa de Chicago y se hizo aún más famoso por sus vínculos secretos con el presidente John F. Kennedy. Giancana creció en una zona conflictiva de Chicago y más tarde lideró una banda de jóvenes locales conocida como la Banda 42. La asociación de Giancana con la Banda 42 le valió una larga lista de antecedentes penales, pero también llamó la atención de Al Capone. Su compañero gángster Tony Montana declaró al Los Angeles Times en 2014 que Giancana y la banda estaban robando y extorsionando a tantos locales que Capone se fijó en ellos. Giancana fue ascendiendo en el mundo del hampa de Chicago, incluso después de que Capone fuera a prisión en 1931. Conectado con John F. Kennedy a través de la supuesta amante de Kennedy, Judith Exner, Giancana y sus socios presuntamente ayudaron a Kennedy a ser elegido en 1960, llenando las urnas en Chicago. Giancana también estuvo presuntamente involucrado en complots para asesinar al líder cubano Fidel Castro, a quien la mafia despreciaba por cerrar los casinos que ella misma dirigía en Cuba, e incluso en el asesinato del propio Kennedy en noviembre de 1963. El Comité Selecto de la Cámara de los Estados Unidos sobre asesinatos incluso trató de interrogar a Giancana sobre su posible participación en el asesinato de Kennedy. Pero el 19 de junio de 1975, Giancana fue asesinado por un agresor desconocido mientras preparaba la cena en su casa. Hasta la fecha, nadie sabe si Giancana fue asesinado por compañeros mafiosos, exnovias celosas, agentes de la CIA o alguien completamente distinto. Más adelante, tenemos a Vincent Gigante, que no era un jefe de la mafia cualquiera. Controlaba el inframundo desde las sombras mientras convencía a todos de que había perdido la cabeza. Vincent Gigante. A partir de la década de 1960, los neoyorquinos que vivían en Greenwich Village se familiarizaron con una figura encorvada que se arrastraba por la calle en Albornoz. El hombre parecía inestable mentalmente, pero no era lo que parecía. Se llamaba Vincent The Chin Gigante, y en realidad era un jefe de la mafia que fingía estar loco para evitar la cárcel. Genovese se convirtió en el jefe de la familia Luciano,
rebautizada como familia Genovese, y Gigante siguió sus pasos en la década de 1980. Para entonces, Gigante había comenzado su infame farsa de la locura. Como sabía que estaba bajo vigilancia policial, el jefe de la mafia deambulaba por su barrio de Nueva York en Albornoz y fingía estar enfermo mental. Gigante fue responsable de numerosos asesinatos e intentos de asesinato para mantener su poder y eliminar amenazas. Uno de sus crímenes más infames fue el fallido atentado de 1957 contra Frank Costello, el antiguo jefe de la familia Genovese. Costello sobrevivió al ataque, pero el incidente le obligó a retirarse, lo que permitió que el mentor de Gigante, Vito Genovese, tomara el control. Como jefe, Gigante ordenó asesinatos de rivales, traidores y cualquiera que se atreviera a desafiar su autoridad. Gigante utilizó su riqueza y poder para sobornar a policías, jueces y políticos, lo que dificultó que las autoridades construyeran un caso en su contra. Su habilidad para manipular el sistema le permitió dirigir la familia Genovese durante décadas sin enfrentarse a graves consecuencias legales. A pesar de su cuidadosa planificación, el imperio criminal de Vincent Gigante acabó por desmoronarse. Fue condenado a prisión, donde finalmente admitió que su acto de locura no era más que un plan para evadir la justicia. Gigante murió en 2005. El siguiente jefe de la mafia de nuestra lista llevó la seguridad a otro nivel. Joey Profaci, un líder que gobernaba con mano de hierro y se rodeaba de una protección extrema. Joe Profaci. La seguridad era algo con lo que nunca transigió, sabiendo que su riqueza y poder lo convertían en un objetivo. Joe Profaci se aseguró de estar siempre protegido. Nacido en Sicilia en 1897, Profaci estuvo presuntamente involucrado con la mafia italiana desde muy joven. En la década de 1920, se trasladó a la ciudad de Nueva York, donde Profaci utilizó sus viejos lazos para hacer nuevas conexiones con la floreciente mafia neoyorquina. En 1930, Profaci controlaba el juego, la prostitución, los préstamos usurarios y el tráfico de narcóticos en Brooklyn. En 1930, estalló la Guerra de los Castellamarese en la ciudad de Nueva York. Algunas fuentes dicen que Profaci se mantuvo neutral, mientras que otras dicen que Profaci estaba firmemente alineado con el jefe de los Castellamarese, Salvatore Maranzano. En la década de 1940, se convirtió en el jefe de la familia Profaci, que era una de las 5 familias criminales originales. Profaci era especialmente conocido por su exitoso negocio de aceite de oliva, que utilizaba como tapadera legítima para sus actividades más ilícitas. Pero Profaci no era tan hábil como Corleone para mantener la paz. Su insistencia en cobrar una cuota mensual a sus compañeros de banda provocó la sangrienta guerra Profaci-Gallo en 1960, con la facción rebelde encabezada por el infame Crazy Joe, Gallo. La guerra se saldó con asesinatos en ambos bandos. A principios de 1962, Carlo Gambino y el jefe de la familia criminal Lucchese, Tommy Lucchese, intentaron convencer a Profaci de que renunciara para poner fin a la guerra de bandas. Sin embargo, Profaci sospechaba firmemente que los dos jefes apoyaban en secreto a los hermanos Gallo y querían tomar el control de su familia. Profaci murió por causas naturales en 1962, mientras la guerra Profaci-Gallo continuaba. Por lo tanto, no vivió para ver cómo la familia Profaci se convertía en la familia Colombo cuando Joseph Colombo se convirtió en jefe en 1963. El último nombre de nuestra lista no es otro que John Gotti, el llamativo e intrépido jefe de la mafia que dominó el AMPA. John Gotti. Reportero. ¿Por qué no se pone los auriculares? Gotti. Me gusta Julio Iglesias. John Gotti, el infame jefe de la mafia de la familia Gambino, se ganó el apodo de El Don Elegante por su estilo extravagante y su personalidad pública. Gotti ascendió rápidamente en las filas de la familia criminal Gambino, pero a menudo se encontraba en desacuerdo con su jefe, Paul Big Paulie Castellano. Según los informes, Castellano estaba furioso con el presunto tráfico de drogas de Gotti y su naturaleza llamativa, mientras que se decía que Gotti estaba en desacuerdo con la codicia de Castellano. El mentor de Gotti, Della Croce, un subjefe que supervisaba 10 de los 23 equipos de la familia, sirvió de amortiguador entre Castellano y Gotti hasta la muerte de Della Croce por cáncer en 1971. 2 semanas después de la muerte de Della Croce, Gotti organizó el asesinato de Castellano en las afueras del Sparks Steakhouse, en el centro de Manhattan. 4 hombres con gabardinas y sombreros rusos tendieron una emboscada a Castellano y a su socio, Thomas Bilotti, quienes murieron por heridas de bala. Bajo el liderazgo de Gotti, la familia criminal Gambino estuvo involucrada en numerosos asesinatos.
Cualquiera que representara una amenaza, ya fueran gánsteres rivales o miembros desleales, era eliminado rápidamente. Su ejecutor, Gravano, admitió más tarde haber participado en 19 asesinatos bajo las órdenes de Gotti. En 1992, la suerte de Gotti se acabó. Su lugarteniente, Sami Gravano, se convirtió en testigo del gobierno, proporcionando un testimonio que llevó a la condena de Gotti. Fue declarado culpable de múltiples delitos, entre ellos 5 asesinatos, crimen organizado, obstrucción de la justicia y evasión de impuestos. Condenado a cadena perpetua sin libertad condicional, Gotti pasó el resto de sus días entre rejas en la penitenciaría de los Estados Unidos, en Marion, Illinois, hasta que murió de cáncer de garganta el 10 de junio de 2002. Estos jefes de la mafia construyeron imperios y se rodearon de fuertes medidas de seguridad, pero el miedo nunca los abandonó. ¿Crees que alguien puede escapar realmente de su destino? Comparte tus pensamientos y haz clic en las tarjetas para ver más videos intrigantes.